8:30. En nuestro segmento de entrevista ya se encuentra con nosotros el constitucionalista Ismael Quintana para explicar un poco lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Buenos días a ustedes por la invitación, un placer y un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Muy bien, quisiéramos entonces entablar esta conversación para que nos explique un poco este proceso que se está siguiendo en el legislativo, y quiero empezar mencionando esta causal que se ha puesto en el informe de la comisión que estaba investigando pues este caso que se lo ha denominado como Gran Encuentro. Ellos dicen, la causal en el informe está como traición a la patria. Este delito existe en la ley, doctor. ¿De qué, digamos, qué implica traición a la patria? Bueno, la traición a la patria ha sido general e históricamente utilizado por las legislaturas, porque además la Constitución del 78 es la que empezó a determinar que infracciones que impliquen traición a la patria eran causal de enjuiciamiento político a los presidentes de la República. Pero desde el plano penal hay una tipificación genérica con distintas modalidades de conductas que implicarían o que merecerían un juzgamiento por traición a la patria. De hecho, la norma es tan clara que empieza indicando que hay una pena que se va a aplicar en épocas de paz y hay una pena más grave, privativa de libertad, de 10 a 13 años, que se va a aplicar en épocas de guerra. Entonces, cuando uno empieza a leer la norma, ya empieza a entender el contexto en el cual ese tipo penal está redactado. Es decir, está diseñado para aquellas conductas que pudiesen significar un atentado a la seguridad del Estado en un contexto de conflictos armados, de guerras, de agresiones internacionales. Entonces, claro, lo que está haciendo ahora la Comisión en este borrador es decir que el presidente ha permitido la penetración del narcotráfico y, mire usted esa interpretación, yo le diría no solo antojadiza, sino extensiva que se hace de la norma penal, algo que está además prohibido por la Constitución. Se dice entonces que eso implicó un delito de traición a la patria porque el presidente ha dejado que penetre el narcotráfico. Ahora, solo con esto concluyo. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma lo que indica es que comete delito de traición a la patria, número 7 del 353 del COIP, quien ha ocultado información respecto al acercamiento de tropas o de ejércitos enemigos al territorio, lo dice poniendo en riesgo, efectivamente, poniendo en riesgo a la población civil. La pregunta es, primero, ¿estamos en guerra? No sé si con Colombia, con Perú o con qué otra nación estamos en guerra. Segundo, no veo que haya un ejército enemigo que nos esté invadiendo el territorio. Tercero, no encuentro qué información de ese carácter ocultó el presidente de la República para efectos de decir que él ha cometido por ese hecho o por esa conducta omisiva un delito de traición a la patria. Entonces, asimilar al narcotráfico diciendo que esta es una cuestión que implica el narcotráfico es el nuevo enemigo del territorio del Estado ecuatoriano, bueno, francamente eso es ya descarado. El gobierno ha dicho que el narcotráfico y que estamos en guerra con el narcotráfico, pero eso es una metáfora versus lo que... Naturalmente, pero uno sabe, y esto lo aprendí, yo entiendo que en la comisión hay legisladores que son abogados, y si no lo son, tienen asesores de abogados. Y una de las cuestiones elementales que uno aprende en una facultad de Derecho es que en materia sancionatoria, y específicamente cuando uno le va a imputar un delito a alguien, más allá de que esto significaría solamente una responsabilidad política, no caben las interpretaciones extensivas. De hecho, eso está prohibido por nuestra Constitución. Entonces, estirar como chicle la norma penal para tratar de acomodar los hechos a una norma que no tiene ningún contexto ni relación con lo que se ha investigado, si es que se le puede llamar así, al resultado que está en este borrador de informe, bueno, eso debería ser prontamente desechado por la Corte en el evento que haya una acusación constitucional. De acuerdo. ¿Y qué es lo que dice la norma respecto del juicio político? Es decir, traición a la patria podría ser una causal para directamente llamar a juicio político al presidente. A ver, la Constitución determina básicamente 3 causales. Esto siguiendo el patrón que se estableció a partir de la Constitución del 98. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, o también los delitos contra los derechos humanos, estos llamados crímenes de lesa humanidad, secuestro, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, y en el caso de los delitos contra la seguridad del Estado, claro, podría estar la traición a la patria, podría estar el sabotaje, podría estar el terrorismo, es decir, varias figuras penales que se tipifican como conductas ilícitas en el Código Integral Penal, pero que tengan real ocurrencia
con los hechos que estamos investigando. Entonces, eso no está pasando acá. Lo que se está diciendo es que cometió traición a la patria porque supuestamente ha dejado penetrar al narcotráfico en territorio ecuatoriano. Eso no es delito de traición a la patria y por lo tanto tampoco es delito contra la seguridad del Pero Estado. también dicen que hay una concusión por omisión. ¿Eso existe también? A ver, esa es la tercera recomendación que se estaría La primera haciendo. es llevar todo esto a la Fiscalía. La segunda es juicio político por traición y tercero es por el delito de concusión, pero con omisión del primer Ni mandatario. siquiera es eso, es un misceláneo de delitos, porque la comisión concluye que el presidente ha cometido simultáneamente cohecho, peculado y concusión. Es como si se tratase en el plano penal de un concurso real de Son muy infracción. diferentes, Francamente es algo que ni la Fiscalía se ha atrevido a decir en este caso, peor la legislatura que no tiene la titularidad de la acción penal pública. Es la primera cosa que a mí no me queda claro. A ver, bueno, ¿cometió cohecho o cometió peculado o cometió concusión o cometió las tres juntas? Primera cosa. Segunda cosa, en el informe se dice algo que es contradictorio, porque por un lado dice que hubo actos perpetrados por el presidente de la República que conducen a concluir que él ha cometido estos delitos, pero por otro lado se dice que hay comisión por omisión. Entonces, ¿qué mismo? ¿Delinquiste por acción o delinquiste por omisión? Porque el tratamiento penal y en este caso el tratamiento constitucional que se le debe dar es distinto dependiendo de cuál fue la modalidad bajo la que supuestamente habría actuado el presidente de la República. Ahora, más allá de eso, que de suyo ya debería servir para dejar ahí nomás de la situación, uno dice, bueno, la Asamblea debería aprobar entonces, si le está señalando de cohecho, que el presidente recibió para sí o para beneficio de un tercero, dádivas, bienes, dinero, cualquier clase de cuestión o canonjía, a cambio de hacer o dejar de hacer algo relacionado con el cargo de presidente de la República. Si se trata de concusión, tendrán que probar que el presidente ha pedido para sí o para beneficio de un tercero, igual, cualquier clase de beneficio, a cambio de hacer o dejar de hacer algo. Y en el peculado, evidentemente, probar si es que el presidente ha sido un mal administrador de los recursos públicos y que eso ha puesto en riesgo las finanzas públicas y que eso ha puesto en riesgo la eficiencia y la buena marcha de la administración pública. Pero en el borrador de informe no asoma eso. En el borrador de informe se dice que él nombró a un sujeto en las empresas coordinadoras, empresas públicas, y que lo mantuvo en el cargo aún a sabiendas de que este caballero estaba siendo investigado por la Fiscalía. Eso pudiese traer a futuro tal vez una responsabilidad penal, pero no por cohecho, peculado, concusión o enriquecimiento ilícito, sino por otras razones, como por ejemplo una omisión del deber jurídico de denunciar que tienen los funcionarios públicos, o en el peor de los escenarios, si es que Fiscalía llegara a determinar que el presidente ocultó información, que el presidente forzó a la policía a disolver el equipo de investigadores, que es algo que ha dicho el Frente Parlamentario, o cualquier otra de esas actividades que supongan una injerencia en la administración de justicia y en las facultades de fiscalía. Bueno, estamos hablando de otra clase de conductas, pero que, insisto, pudiesen comportar posiblemente una responsabilidad penal, pero no necesariamente una responsabilidad política. De acuerdo, doctor. Y ahora queremos, para ingresar ya en este proceso que puede venirse de juicio político, queremos diferenciar lo que ocurrió hace meses pasados en la Asamblea Nacional, que fue, digamos, este llamado a muerte cruzada, el intento de llamado a muerte cruzada, y lo que se quiere ahora, juicio político. ¿Qué diferencia tienen las dos? Bueno, básicamente son las causales y el procedimiento. La muerte cruzada es un trámite, si usted quiere, mucho más sumario, no se requiere de esta suerte de calificaciones previas, pero igual tiene causales. La famosa muerte cruzada además es un mecanismo que se activa en doble vía, es decir, tanto el presidente puede disolver la asamblea como la asamblea destituir al presidente sin necesidad de acudir a este trámite que es más engorroso y que se llama juicio político. Y activada una vez, ya no podría la asamblea activar. Eso dice la Constitución. La Constitución determina que la asamblea puede destituir al presidente por dos razones: grave crisis política y conmoción interna, o arrogación de funciones que el presidente no tenga, previo dictamen en ese caso de la Corte Constitucional, y que esa facultad puede ejercerse por una sola vez durante los 3 primeros años del periodo Es legislativo. completamente distinto al pedido de ahora. Efectivamente. El enjuiciamiento político, como hemos hablado, tiene otras causales que se reducen específicamente al plano delictivo y que requiere una suerte de doble calificación para su trámite. Finalmente, el informe, e incluso si se llega a dar la presentación de una acusación constitucional, podrá decir lo que sea,
porque a la larga quien resuelve si el presidente va o no a juicio político va a ser la Corte Constitucional, porque el 129 de nuestra Constitución exige una calificación previa en manos de la Corte. Yo quería llegar a eso, pero antes de abordar el tema de la Corte, también hay dudas de la gente si entonces con el juicio político la Asamblea también se iría o no, porque eso solamente es con la muerte cruzada. Y los efectos también difieren. Si hay un juicio político, asumamos que se presenta la acusación, que pasa el filtro del CAL, pasa el filtro de la Corte Constitucional, va a manos de la Comisión de Fiscalización y luego en el Pleno. Y hay los 92 votos. ¿Qué pasa en ese escenario? Se censura y destituye al presidente de la República, asume la presidencia el vicepresidente por la vía de la subrogación para el resto del periodo. No es que hay nuevas elecciones, porque esa es otra cuestión que está diciendo acá. Eso no ocurriría tras un juicio político, y el vicepresidente que se transforma en presidente tiene que enviar una terna a la Asamblea para nombrar un nuevo vicepresidente. La Asamblea se queda trabajando. En una muerte cruzada el escenario es distinto, pero dependiendo de quién aplasta el botón. Si es que es el presidente el que decreta la disolución parlamentaria, el jefe del Estado permanece en el cargo hasta la elección anticipada presidencial y legislativa. ¿Ya? La Asamblea cesa inmediatamente en funciones en tanto ya se firme el decreto. Si es que en cambio es la legislatura la que resuelve destituir al presidente bajo este mecanismo, la Asamblea va a permanecer en funciones, el presidente cesa inmediatamente en el cargo, y el que asume hasta la elección anticipada la presidencia de la República es el vicepresidente. De acuerdo. Ahora, doctor, nuevamente, vamos por pasos, ya lo escuchamos hace un ratito, pero digamos, hoy van a votar en la comisión este informe que acabamos de hablar. ¿Qué es lo que ocurre luego? No es que hoy votan y pues ingresa al juicio político, es decir, hay un proceso largo que tiene que pasar. Sí, los juicios políticos no son soplar y hacer botellas, y por eso uno siempre ha dicho, no haga normas pensando en el beneficio de un grupo político y en el perjuicio del adversario, porque las normas a veces regresan y se aplican como boomerang, como está por pasar, yo creo, en este caso, ¿no? Sin que yo tenga una bola de cristal ni tenga capacidad de adivinar el futuro, pero hay que distinguir. Lo que tenemos ahora es un borrador de informe que en unos minutos más posiblemente se pudiese transformar ya en un informe, pero eso no es una acusación constitucional, es decir, ese informe ni es condición suficiente ni es condición necesaria para que con eso arranque de pleno derecho el juicio político. Hoy no arranca el juicio político. Es el término, no es vinculante. Efectivamente, más allá de que sea o no sea vinculante, incluso la Asamblea hoy, mañana, pasado mañana pudiese sesionar y aprobar el informe, acoger ese informe. ¿Con eso arranca el juicio político contra Lasso? No. Eso no soslaya la obligación constitucional que tiene la legislatura de hacer varias cosas. Primero, presentar la acusación. A esa acusación, en segundo lugar, simultáneamente, es decir, simultáneamente se tiene que presentar, digamos, y físicamente en ventanilla, firmas para que inicie el juicio político. No solo las firmas, la acusación, a esa acusación al menos 46 firmas de respaldo, equivalentes al tercio de los integrantes de la Asamblea. En tercer lugar, dice el 78 de la Ley de la Función Legislativa, las pruebas, o al menos el anuncio de las pruebas que se van a practicar en el juicio político. Y en cuarto lugar, la más importante, la fundamentación jurídica de la causa. Los juicios políticos no son solo políticos, siguen siendo juicios, y hay ciertos mínimos procesales que hay que respetar. ¿Por qué razón? Porque el otro también tiene que defenderse, pues, y tiene que saber de qué le están acusando. Entonces, cuando ocurra eso, vamos a tener propiamente ya un intento de juicio político y estaremos frente ya a un trámite que se activa con todos los dos controles que deben darse, en el CAL y en la Corte Constitucional. O sea, el informe entonces y lo que ha hecho la Comisión no tiene mayor efecto si no hay la acusación o si la Corte no viabiliza este proceso. El informe no tiene ningún valor jurídico, ni va a constituir tampoco prueba en el hipotético de que se presente una acusación constitucional. No es solo por cómo está, aunque estuviese súper bien redactado y súper bien fundamentado, ese informe no tiene ningún valor jurídico. Así gane hoy. Es el fruto de una investigación parlamentaria donde se arribaron unas conclusiones y le están recomendando al Pleno, sobre la base de esas conclusiones, ciertas actitudes y ciertas actividades que hay que hacer. Pero incluso ahí yo le insisto, el Pleno no es el que decide si el jefe del Estado va al juicio político o no.
Es la Corte Constitucional la que va a resolver aquello luego de que se presente formalmente, con el cumplimiento de todos estos requisitos, una acusación constitucional en contra del presidente de la República. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su visita. Clarísimo, ¿no? Sí, muy claro nos queda. Conversábamos con Ismael Quintana, constitucionalista, sobre lo que está ocurriendo ahora en la Asamblea Nacional. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. Amigos, pero